todas y todos, mi nombre es Andrea Ramírez y soy la promotora de lectura de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy les quiero dar la bienvenida a nuestro evento de la ciencia al arte, dos miradas de las colecciones biológicas de la Javeriana de la Franja Café Pesquisa en la Biblioteca General. Entonces, ya para entrarle en materia a lo que vamos a conversar hoy, para que nuestro público conozca un poquito más de la investigación y del arte en estas colecciones biológicas, quisiera arrancar con una pregunta para Dimitri. Dimitri, tú estás detrás de estas prácticas, estás detrás de las colecciones también, y me gustaría que nos contaras un poco de qué van estas colecciones biológicas, qué es lo que se encuentra allí y qué es lo que pueden, cómo las describe y cómo surgieron. Las colecciones biológicas son un acervo importante para la universidad porque nos ayudan a ejercer, digamos, dentro de los tres ejes fundamentales de la universidad, que son docencia, investigación y servicio, esas mismas cosas. ¿Qué son las colecciones? Las colecciones son el sitio donde guardamos representantes, sean especímenes o tejidos, muestras de todo lo que representa nuestra biodiversidad. Desde microorganismos hasta pájaros, ranas, bichos, de todo. Plantas también, hongos también. Entonces las colecciones biológicas son un registro importante de lo que tenemos en nuestro país con respecto a biodiversidad. Eso es lo que representan las colecciones. Tenemos tres elementos principales en colecciones. Uno es la colección de microorganismos, que nos enfocamos, en el caso de la Javeriana, nos enfocamos en hongos y bacterias. Tenemos el herbario, que es donde guardamos las plantas y hongos grandes. Y tenemos el museo, lo que llamamos el Museo Javeriano de Historia Natural, que es donde vamos a tener toda la colección de vertebrados, pájaros, mamíferos, peces, anfibios y reptiles, bichos, artrópodos en general, insectos, arañas, mil pies, sin pies, y la colección de algas en el sentido más amplio. Todo eso está dentro del museo. Entonces, cada una de estas tres unidades aporta un poquito al conocimiento de qué es lo que tenemos en Colombia. ¿Y hace cuánto iniciaron estas colecciones? ¿Cuánto tiempo llevan como elaborándolas? Las colecciones, el germen de las colecciones viene de esfuerzos de colecta de los padres jesuitas desde la primera mitad del siglo XX, como una cuestión más de apoyo a la docencia. Investigación sí, pero es más apoyo a la docencia. Luego, hacia finales de los 80, principios de los años 90, de la segunda mitad del siglo XX, esos ejemplares y esas muestras fueron rescatadas y fueron el inicio de lo que ahora conocemos como el herbario y el museo. La colección de microorganismos es mucho más reciente, es de los 2000, formalmente configurada, pero desde finales de los 80 y principios de los 90, entonces el herbario fue primero, luego fue el Museo Javeriano y luego la colección de microorganismos. Entonces son colecciones muy jóvenes, pero que son extremadamente importantes para todo lo que tiene que ver con investigación dentro de la universidad y especialmente con docencia. Bueno, muchas gracias por contarnos un poco también para que el público conozca estas colecciones biológicas. Y ahora quiero entonces preguntarle a Angélica cómo surgió esa conexión para crear estas prácticas dentro de las colecciones biológicas de las que hizo parte Juliana y también otros estudiantes sobre los que nos puedes contar un poco. ¿Cómo se dio y cuál era el objetivo de que los estudiantes fueran a estas colecciones biológicas? Claro que sí. En el 2017 llego al cargo de la dirección de carrera de artes visuales y viene en curso el diseño para su posterior implementación de la asignatura electiva Prácticas Profesionales. Un espacio en el cual definitivamente los estudiantes iban a tener la oportunidad de vincularse de manera profesional a líneas de investigación-creación que resonaran con sus búsquedas en la carrera. En particular, queríamos nosotros ofrecerle al grupo de estudiantes de la carrera diferentes líneas de práctica profesional desde las artes, bien fuera desde la investigación, bien fuera desde la gestión, desde el servicio, pero sobre todo queríamos un espacio que estuviera exclusivamente al servicio de la creación. Ahí tuve la fortuna de coincidir con Dimitri en un escenario académico y vimos que habían intereses y vasos comunicantes desde la Facultad de Ciencias y desde la Facultad de Artes para tender puentes en el ejercicio de la creación, pero también en la construcción de conocimiento. Así es como empezamos toda la ideación de qué era lo que podía ocurrir con las colecciones biológicas de la universidad y reconocimos algo que es un punto fundamental en cuanto al cruce
de las artes y de la ciencia, y es que el acervo y el archivo que las colecciones ofrecen como lugar de conocimiento definitivamente ha sido un espacio propio de las artes y de las artes contemporáneas sobre todo. Entonces así ofrecimos el espacio y perfiles muy singulares con una sensibilidad muy específica que resuenan con lo vivo pero también con procesos de lo no vivo, fueron aquellos quienes aplicaron a las prácticas profesionales. En el transcurso de estos años hemos tenido al menos 4 estudiantes que han pasado por allí, y el acuerdo con el que abrimos el espacio, reconociendo que era un ejercicio de creación, era poder contar con una exposición de los resultados de esa experiencia viva que habían tenido los estudiantes de artes visuales en las colecciones. ¿Para qué? Para circular este conocimiento desde el arte hacia la población también de estudiantes de ciencias y mostrarles que hay muchos más lugares de reflexión y de acercamiento al conocimiento científico, desde lo sensible y desde lo material también. Y eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con la exposición de morfologías dispares. Exactamente. No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso. Sí, ahí la primera persona que se acercó fue Isabela, quien buscó personalmente a Dimitri. Ella no hizo parte del grupo de estudiantes de práctica, pero nos abrió definitivamente el espacio, y gracias a Isabela del futuro que nos verá seguramente. Y después llega Vanessa González Acuña, quien hace un ejercicio maravilloso de revisión y de trabajo material con la colección, muy cercana a los afectos de Juliana y con quien ha colaborado también ampliamente. Y se acercan Eduardo Merino e Isabela Izquierdo, quienes Isabela trabaja con microorganismos, hongos y esporas, y Eduardo sí creo que hizo un periplo amplio, pero principalmente con abejas, llegando a las abejas. Ellos son quienes desarrollan este artículo y quienes realmente contaron con el espacio expositivo que habíamos nosotros proyectado para la muestra de resultados, porque como todos sabemos llega la pandemia y nos deconstruye los planes. Bueno, pues efectivamente, como para conocer un poquitico más de eso, está el artículo de pesquisa sobre morfologías dispares que escribieron ellos dos, además, muy interesante. Y estaba pensando en todos esos intereses tan variados respecto a las colecciones. No sé si nos puedes contar un poquitico como qué es lo que se encuentran allí los investigadores que acceden a las colecciones, de esa variedad, qué es lo que hay un poco, y pues cuál es la importancia, ¿no?, también para el público general que está atento a este evento. ¿Qué podemos encontrar en las colecciones? Un poco lo que ya mencioné antes, ¿no? Ahí está el museo con todas estas cosas, está el herbario con plantas y hongos y la colección de microorganismos. Pero cada uno va a tener intereses particulares enfocados a cosas muy, muy precisas. Por ejemplo, la colección de microorganismos está muy interesada en aspectos de lo que investigan los profesores del departamento de microbiología, y respaldo de lo que ellos usan para hacer sus investigaciones están guardados, protegidos, ese es el hecho de la colección, en la colección de microorganismos. Con el herbario del museo sucede lo mismo, pero desde el departamento de biología principalmente, en donde los profesores que trabajan con plantas o los profesores de química que tienen plantas para examinar, terminan con especímenes de los cuales basan sus investigaciones en la colección. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Un registro amplio en términos de tiempo, ¿no? Tenemos plantas muy, muy antiguas en nuestra colección, hasta cosas muy recientemente colectadas. Entonces, el registro desde el punto de vista temporal es amplio. Tenemos también una buena representación de Colombia, aunque el foco principal es Bogotá y sus alrededores. Hemos trabajado mucho los llanos, simplemente por una proximidad geográfica, y todo eso nos va acercando un poquito más a un mejor entendimiento de lo que tenemos en Colombia como país. Colombia es uno de los 5 países más biodiversos en el planeta, y nosotros ayudamos a ese Inventario Nacional de Biodiversidad, que es un mandato del Gobierno Nacional, en entender. Ahora, ¿por qué necesitamos entender qué tenemos en cuanto a biodiversidad? Porque nuestro bienestar como sociedad y como especie depende de entender adecuadamente qué es lo que nos rodea. Las plantas, los bichos, los animales, los microorganismos, todo integrado para poder desarrollar acciones de cómo lo cuidamos y cómo lo mejor usamos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Depende. Tenemos, por ejemplo, una muy buena colección de orquídeas en el herbario. Es de las mejores, si no es la mejor colección de orquídeas en Colombia.
gracias a los esfuerzos del padre Ortiz. Tenemos también una muy buena colección de plantas relacionadas con usos. El herbario se enfocó a eso recientemente, entonces todo lo que sean fibras y lo que se pueda usar está representado en el herbario. En el Museo Javeriano tenemos algunas cosas dependiendo de cada colección. Tenemos una muy buena colección de hormigas, por ejemplo, es de las mejores colecciones de hormigas del país, una fantástica colección de mariposas diurnas, y cada uno va mostrando, digamos, su importancia. Es una muy buena colección de peces de la Orinoquía, ¿no?, de los llanos y alrededores, por los intereses y esfuerzos de no solamente de los investigadores, de los profes, sino de lo que se hace con estudiantes en ese sentido. Sí, de hecho, el otro artículo que se llama Pequeños huéspedes de las colecciones biológicas, además un nombre muy bonito, habla mucho sobre eso. Incluso me encontré por allí con algunos que, pues, que decía como de esto ni siquiera se conoce tanto todavía, ¿no? Hay un montón de cosas que se están estudiando todavía y que las colecciones ya tienen allí, pues están justamente abiertas para personas como nuestros invitados especiales de hoy, pues que se han interesado por eso. Y pues antes de hablar con Julián y con Rodrigo, quiero hacerle una última pregunta, Angélica, ya como sobre lo que te sorprendió de esos procesos que se dieron dentro de las prácticas, como que te encontraste sorprendente en los procesos que llevaron a cabo los estudiantes, ya más allá de los objetivos que ustedes tenían dentro de las prácticas. Yo creería que lo más sorprendente en este momento es la continuación de los procesos que se iniciaron en las prácticas. El ejemplo claro de Juliana, que no ha interrumpido la búsqueda, ni siquiera el diálogo, porque sigue siendo parte del semillero, ya es egresada reciente. Y creo que esa continuidad precisamente es evidencia de que esta proyección y esta unión que se da entre el arte y la ciencia en la Javeriana no es una cuestión circunstancial, sino que responde también a un perfil de formación muy javeriano, sensible con el entorno, responsable ecológicamente y pensando la ecología y la relación con lo vivo y lo no vivo, insisto, más allá de el cuidado de los recursos, sino también tratando de establecer y rastrear las relaciones que se establecen entre los diferentes individuos y esas fuerzas que son necesarias y que evidentemente son interdependientes. Creo que esa es la mayor de las sorpresas que tengo, más allá de las materializaciones ya formales de los diferentes proyectos que se dieron, que también es maravilloso, porque va desde el dibujo hasta la práctica artística contemporánea del recorrido, desde la siembra. Juliana tiene unas apuestas interactivas muy interesantes, el espectro sonoro aparece, es decir, creo que quienes han pasado por ahí son fuerzas catalizadoras para quienes vienen en cuanto a las posibilidades que ofrece el espacio y el diálogo con los científicos, que además pues nosotros tenemos una aproximación muy diferente al conocimiento científico y desde esa contaminación positiva creo que les ayudamos y los expandimos muchísimo también. La sorpresa va también hacia la Facultad de Ciencias, no solamente hacia la Facultad de Artes. Bueno, muchísimas gracias. Sí, de hecho, pues parte es eso, ¿no? Como esos caminos cruzados entre la ciencia y el arte, que son efectivamente como otra de las apuestas aquí desde la universidad. Entonces, bueno, aprovechando esta introducción que nos hicieron, este contexto, como para entender un poquito las colecciones, pero también estas prácticas y este espacio, ya quiero entrar a hablar con Juliana y con Rodrigo, para que después también el público y ustedes puedan comentar un poco sobre esos proyectos. Y Juliana, pues tu práctica la hiciste en las colecciones biológicas, a partir de allí surgió Insecta, que entiendo que tiene un volumen 1 y luego vendrán otras cosas, pensando en esta continuidad. Y es una primera publicación que plantea una reflexión sobre el cuerpo y la materia de los insectos, explorando distintas formas de ver, escuchar y entenderlos. Me gustaría que nos contaras un poquitico sobre el origen de ese proyecto y sobre la colaboración que hiciste con el Semillero de Entomología, que hizo parte pues, de lo que surgió de las distintas fichas dentro del proyecto, de los híbridos. Vamos a estar presentándolo y tú nos cuentas un poco cómo surgió esto. Bueno, pues el proyecto yo diría que es como una consecuencia, pues una gran consecuencia o como un fragmento dentro de todo un proceso que se dio. Al principio como que siempre estaba el ideal. Antes como de hacer las prácticas, dentro de mi contexto estaba el ideal como de que hacer las prácticas era un espacio muy enriquecedor dentro de la carrera de artes.
Y dentro de ese ideal, como que yo estaba también en la búsqueda de cómo yo podía ir un poquito más allá y no estar tan aislada dentro de mi propio proceso, porque pues yo atendía a eso, como desde lo muy personal. También qué cosas me interesaban y entonces qué posibilidades desde la carrera habían para poder expandir todos estos conocimientos y generar diálogos, que es como lo más importante. Y dentro de las prácticas pues me encuentro con esta propuesta pues, que hicieron aquí precisamente de hacer una práctica con las colecciones biológicas. Y decido como entrar dentro de este proceso porque primero era como un reto y también desde el puro desconocimiento, pero también desde la intuición, como a ver a dónde yo podía llegar. Y por supuesto también desde un interés por el insecto, sobre todo como desde lo cinematográfico, desde la literatura también. Además pues están presentes en toda nuestra cotidianidad y también, no sé, desde el mito, desde la tradición, los insectos que hay en la casa y todo esto. Entonces llego yo pues a todo un campo bastante amplio como de entender al organismo, al animal, a lo vivo y lo no vivo, pues al cuerpo vivo, el cuerpo conservado y todas estas concepciones que pues me enfrenté así dentro de las prácticas. Y dentro del proceso hubo varias pruebas, varios enfoques, investigaciones que a la final lo que yo pensaba era como es tanto conocimiento, hay tantas formas de abordar todo esto que se me ocurren hacer como posibilidades, manifestaciones artísticas. Por eso como que yo siempre insistí en que el proyecto tiene un volumen 1, un volumen 2, un volumen 3. Así hasta ahorita podría decir que existen 2 volúmenes, pero pues realmente como lo que se consolidó dentro de este proceso, como en el contexto de las prácticas, fue Insecta. Por supuesto que el título del origen de las especies pues es toda una discusión también pues con lo que yo fui investigando por mi cuenta, con lo que yo iba dialogando con los semilleros, como de dónde parte el conocimiento científico, de dónde se puede cuestionar desde lo artístico también. También, por ejemplo, hay algo que me interesa mucho que es como las fuentes filosóficas desde donde los estudiantes o pues las personas que investigan alrededor de la ciencia del arte se basan para poder cuestionar las mismas cosas o para poder guiar su propio oficio también. Entonces en ese proceso encontraba cosas muy interesantes que empezaron a formar este proyecto pues que es Insecta. Y yo diría que más allá como de ser un proyecto mío, es como si yo hubiera sido una testigo como de un montón de cosas que pasaron y de estar muy pendiente también de cómo yo podía articularlo todo, como si fuera un mapa conceptual, tanto como mapa, porque al principio era un mapa, como yo, donde unía personas, conceptos, talleres, cosas que pasaban, o también preguntas, y a la final era como un espacio donde yo pudiera también generar ese mismo mapa, como una especie de recorrido también, de distintas posibilidades que había. También como si fuera una especie de colección, porque a la final todos los conceptos se entrecruzan y se pueden cuestionar. Está el archivo, está el concepto de colección, de la filosofía misma, también de cómo se puede construir toda una idea alrededor de un organismo, alrededor como de un ser vivo o no vivo. Y la gran pregunta que yo tenía ya después como de estar en el proceso del proyecto era de cómo se podía generar vida o cómo se podía activar, por ejemplo, una colección, un ser, un animal, después de muerto. Entonces todas esas preguntas se dieron en ese proceso. Perdón, ¿y tú nos podrías guiar un poquitico como por el recorrido de este libro? Pues hay varias versiones de Insecta, ¿no? Está, pues, digamos, está esto que es como un libro con todas estas pedazos que tú nos vienes contando, todas estas partes. Está también dentro del mismo libro este código QR para llegar a un mapa mental en donde está todo el proceso de investigación. Y no sé si nos puedes guiar, tanto a nosotros que estamos aquí como quizás ustedes ya lo conocen y lo han visto bastante, pero también para que nuestro público lo vea un poco, guiar un poco por este libro que hay ahí dentro. Pues puede ser incluso como un recorrido más o menos cronológico también de cómo se ocurrió el proceso. El primer diálogo que yo establecí fue con Vanessa, que en ese momento era también una compañera del trabajo, y ella también estaba muy interesada por su familia y por las cosas que hacían con la taxidermia,
de acercarse desde el arte a este oficio que dentro de nuestra concepción en el momento era como es una cosa que pertenece a la ciencia y cómo entonces nos podemos acercar a esto desde otro punto de vista. Entonces ahí empezamos como a hablar con el semillero. Y lo primero de lo que se basa este libro como en cuanto a esa estructura es de un taller que hicimos, que fue una idea que tuvo Vanessa y que yo complementé pues con todas estas ideas, de hacer como una creación de híbridos. Y entonces ahí fue donde hicimos pues el acercamiento con el semillero, pues con los participantes del semillero que estaban en ese momento también. Y era hacer literalmente una taxidermia pensando en que una especie que no existe pudiera pues, existir. Desde los conocimientos que cada uno tiene como estudiantes de biología, ecología y todo eso, cómo esta especie podría vivir, pero siendo una especie que realmente no existe. Entonces esa es la premisa, como desde donde parte todo. Y desde ahí es desde donde yo empecé a preguntarme qué cosas o qué elementos también pueden forjar esa idea de que esta especie puede existir, más allá del hábitat, pues más allá de todas estas cosas que también lo componen. Entonces el libro está dividido como en, ya no me acuerdo en cuántas especies, pero entonces bueno, son varias, creo que son 7, bueno. Cada uno hizo un híbrido y a partir de eso entonces yo empecé a pensar con Vanessa como, bueno, también nosotros dentro de nuestra experiencia, cómo también le damos vida a seres que realmente no existen, con mitos, la tradición oral también, también qué puede existir, cómo podría sonar este insecto, cómo podría verse, cuál podría ser su ilustración científica, cuáles son los lenguajes en los que se registra todo este proceso de conservación de las especies para que más adelante, así ya no existan, uno pueda dar cuenta de que realmente existieron y pues, de que tuvieron un hábitat, de cómo se pueden relacionar y demás. Entonces, cómo se podrían ver desde pues, la ilustración científica, lo científico, y también un interés personal mío que es el traspaso de lo análogo a lo digital y cómo se entiende todo esto del archivo de la colección desde el mundo digital y desde la creación de tecnologías y formas de pensamiento también como que dan cuenta, por ejemplo, como de la inteligencia artificial, que son además cosas que también se han aplicado dentro de la ciencia y que se han usado también dentro del arte, y entonces cómo se pueden abordar desde esto. Entonces el libro se compone, cada híbrido tiene como su complemento, entonces cada híbrido tiene como su mito alrededor, como su ilustración científica, existe realmente y Vanessa los tiene también, los cuidamos como durante todos estos 2 años, nos los rotamos y todo. Y también entonces propuestas sonoras de cómo sonaría esto y también una propuesta desde lo digital de cómo podría entonces dialogar y cómo podría existir entonces como una biología de lo posible, una biología después de la biología natural, no sé, como todas estas cosas. Sí, así es. Bueno, pues también para provocar al público y ustedes para que conversemos, porque yo sé que están también con un montón de, digamos, de opiniones e ideas sobre esto que hizo Juliana, pues quisiera que nos fuéramos directamente sobre un ejemplo como de estos híbridos posibles, también para invitar a hablar a Rodrigo, que hizo parte, como parte del semillero, él hizo parte de una de estas fichas de Cyndelophaga alba, ¿cierto? Ese es el nombre de este híbrido. Sí. ¿Y en qué consistió ese trabajo, Rodrigo? ¿Cómo fue esa experiencia de ser parte de hacer esa ficha? Bueno, pues yo recuerdo que ese día Dimitri nos llamó a reunión y en ese momento pues Juliana hacía parte del semillero pues, con lo de su práctica y tanto Dimitri como Juliana nos comentaron que la dinámica de ese día sería pues crear un híbrido. Y pues recuerdo que a todos ese día nos pareció una dinámica súper interesante en la cual pues cada uno agarró material de docencia, es un material que se puede, digamos, manipular un poco más allá del material que está propiamente en colecciones. Y con diferentes partes de insectos, cada uno empezó a unir, ¿verdad? Que la patica, que la cabeza, que 2 cabezas, que más patas, y de alguna u otra manera llegar a justificar el porqué. Entonces, Cyndelophaga alba, yo la construí a partir de una avispa y partes de un escarabajo. Este escarabajo es un depredador y la característica de Cyndelophaga alba, que es el híbrido,
es que tiene la capacidad de mimetizar a este depredador. Entonces es depredador del depredador. Está construida con el cuerpo de la avispa, la cabeza del escarabajo y un par de alas de elitros, que son las alas rígidas de los escarabajos, en la parte de lo que le diríamos la colita de la avispa. Entonces, Cindelophoga alba es depredadora de cicindélidos, que es la subfamilia a la cual pertenece este escarabajo, blanca, ¿sí? Cindelophoga alba es lo que quiere decir este nombre científico. Y lo interesante de esto es que pues, nosotros le dimos los híbridos a Juliana y posteriormente con conocidos que hacen parte también del proyecto dan una descripción. Y al leer uno la descripción llega a encontrar que muchas de las cosas que uno pensó sí están retratadas en la descripción debido al nombre, ¿cierto? Porque el nombre está basado en etimología de las palabras, ¿cierto? Del significado de alba, del sufijo que quiere decir que come, ¿sí? Y sí, la descripción es bastante acertada a lo que uno llegó a pensar. Pues sería chévere si podemos conversar un poquitico sobre ese ejemplo en específico. Podríamos, bueno, ahí invito al público que lea efectivamente también el texto que acompaña esto, como decías tú, Julián, eso, hay todo un mito sobre estos insectos, hay una descripción, hay un origen, todo lo que nos estás contando. Y no sé si nos puedes contar un poco sobre el mito para que también aquí conversemos sobre, bueno, ese híbrido en específico, pues, o hacer preguntas o que les causa curiosidad también como de ese híbrido que es Cindelophoga alba. Ok, También lo podríamos leer si quieres. sí. Podemos por leer favor, este pedazo. Voy a invitar a que leamos ese texto que está aquí para darle un poco de vida también a esta descripción. Es decir, Rodrigo, que tú... Claro, Gracias. por favor. Es decir, Rodrigo, que en ese taller tus conocimientos científicos estuvieron al servicio de la creación y de la transformación de la materia. Es que ahí yo creo que es donde se evidencian los puentes posibles de ida y vuelta, desde el arte a la ciencia y desde la ciencia hacia el arte, ¿no? Sí, Cómo pensar a través de la imagen. Sí, sin duda es un puente interesante porque a la final son interpretaciones diferentes de lo mismo, de la realidad, ¿no? Entonces son dos perspectivas que sin duda en algún momento llegan a converger y se encuentran y pues llegan a productos tan interesantes como pues lo que es Insecta, ¿no? Efectivamente. Eh, Si quieren lo leo, que lo tengo acá. También conocida en español como relámpago diáfano, la Cindelophoga alba toma su nombre del griego y su caracterización del latino, peligro, y glotón, y alba de blanco. Aunque su origen se remonta a lejanas especies de artrópoda, su descubrimiento es mucho más reciente. Ignorada por muchos años por la velocidad de su vuelo que camuflaba con el blanco de las nubes. Sigilosamente se movía por el aire y como un relámpago atacaba a sus presas, como un veneno altamente letal. El sonido que produce el movimiento de sus alas es realmente suave, se confunde fácilmente con el ulular de una fuente corriente de viento. Paciente espera a que llegue el alba para camuflarse y pasar desapercibido en el espectáculo de arreboles. Su apetito es insaciable, aprovecha el inicio del día para devorar vorazmente y con la llegada del ocaso ocultarse en las altas copas de los árboles. Son codiciadas por su potente veneno que en animales de gran tamaño como los humanos produce un estado de alucinación y disociación como un sueño blanco cercano a la muerte. Es un texto bellísimo además, ¿no? sí, entonces ahí están muchas cosas de lo que mencioné anteriormente, ¿no? Si nos damos cuenta de esta descripción, si nos llegamos a imaginar un insecto que puede llegar a causar tal vez temor en muchas personas, pero precisamente es por esa naturaleza depredadora que tiene y pues al ser, digamos, una avispa, un insecto que tiene un veneno. Me gusta mucho el nombre de relámpago diáfano, ¿cierto? Porque sí da como esa ilusión más allá de lo que es el insecto y sí le mete un poquito más de mito.
pues más mito de lo que ya es como tal el híbrido que hemos construido, sí. No sé si Mitri también quieres comentar algo sobre esta experiencia. Yo creo que fue un ejercicio muy bonito, muy interesante, en parte por lo que está diciendo Angélica también de esos puentes que a partir de un material biológico podemos establecer entre arte y ciencia, ¿no? Luego del taller, yo creo que la reflexión, al menos a mí me quedó, es como estudiantes de biología, que siempre estamos mirando las cosas de una manera muy particular, somos científicos y pensamos como científicos y hacemos una interpretación de la realidad como científicos, tuvieron la oportunidad de experimentar algo diferente. Y en ese sentido es, juguemos a crear algo a partir de algo biológico que está ahí. Y digamos, guiados por Julián y por Vanessa, es ¿por qué no creamos algo? Entonces, esa oportunidad de pensar diferente sobre lo mismo, que es algo que decía Rodrigo hace un segundo, es yo creo que una oportunidad muy bonita de ampliar esos horizontes. La universidad debe ser eso, la universidad debe ser plural, debe ser ampliar horizontes, y yo creo que con este tipo de ejercicios y de prácticas se logra la visión, ¿no? Ahora, oyendo la narración de la experiencia, creo que también sirve para identificar qué operaciones tenemos en común. A veces cuando nos sentimos islas tan distantes, y es, por ejemplo, el nombrar. El nombrar es algo que logran y hacen magníficamente bien los científicos. Es más, es un acto, es un agenciamiento científico el poder dar nombre a las cosas. Los artistas también hacemos eso. Y es una operación tan simple como lo que describe Rodrigo desde una construcción de un conocimiento rígido, a veces muy estático, hacer un acto creativo para generar una potencia de relación y de significado con el mundo. Creo que también este tipo de ejercicios nos evidencia que somos más cercanos de lo que creemos a partir de las diferencias. Cierto, también como esos puntos de conexión, y estaba pensando en otro que es el registro, ¿no? Ahí sobre el registro podríamos hablar otra cantidad de cosas, desde la ciencia, cómo se registra, cómo también se hace una memoria de lo que nos encontramos allí y cómo se hace desde el arte. No sé si ahí también, para conectar con otra pregunta que te tenía Juliana, como esos lenguajes y esas técnicas que también utilizaste, hay unas entrevistas a los insectos dentro de el libro, hay también unos videos muy interesantes como que nos llevan también una experiencia de lo sonoro, que hacen parte de lo que se encuentra ya en el mapa conceptual, en este mapa de la investigación. Y no sé si nos puedes contar de esas posibilidades, un poco como en diálogo con esos puntos de conexión. Sí, digamos, yo me sentía yo sentía que estaba como en una esquina observando todo lo que estaba pasando y dando unas instrucciones, como diciendo algunas cosas que generaran en las personas alguna duda. Y también teniendo como cierta distancia para que cada uno se preguntara como esto qué es y pudiera como hacer una cosa creativa al respecto que yo luego pudiera articular. Entonces dentro de ese proceso hubo cosas como encuentros, discusiones que tuve con personas, pero también momentos a solas en donde yo decía, como por ejemplo lo que hizo Rodrigo y quien escribió el texto, como que siempre yo discutía con las personas como, pero no entiendo, esto es real, esto es una ficción, no entiendo esto qué es. O sea, a veces, por ejemplo, la gente que hacía el sonido, como que yo le dije a un man como, mira, ese insecto es como, es venenoso y es muy peligroso y no sé qué. Se los mostraba y decían como, uy, qué impresión, no sé qué. Y luego llegaban como con algo y luego yo eso se lo mostraba, no sé, también hablé con personas del semillero después y decía como, mira, esto está sonando así. Entonces hay gente que decía como, pero si suena así, o sea, si insectos existen. Entonces las personas ya estaban así como en todo eso. Y yo decía, es muy emocionante este proceso, a mí me gustó mucho hacerlo. Y pues ya entonces ahí ya empecé yo a manejar, por así decirlo, un montón de lenguajes y empezar a pensar cómo que cada lenguaje tuviera su espacio y que pudiera existir y que pudiera estar pues también al mismo nivel. Como que tampoco yo quería como que el sonido estuviera por allá, el taller por acá, o sea, como que de alguna forma cada componente se pudiera integrar. Yo digo que igual se hubiera podido integrar de una mejor forma, aunque pues no descarto que eso lo pueda hacer después, porque digamos, yo decía también, ya estamos en la pandemia, cuando yo desarrollé esto ya estaba en la pandemia, y entonces esas preguntas también de posibilidades de vida y que no sé qué,
todo se entrecruzó pues, con la misma realidad que todos estamos viviendo ahí, pues que seguimos viviendo todavía. Entonces como que también era el preguntarse pues, qué otras cosas pueden existir desde lo digital, por ejemplo. Esa entrevista del insecto fue como, cada insecto tiene como su video, por así decirlo, como páginas del libro que se activan desde el sonido, desde la imagen en movimiento, desde la animación también. Y era como gastar un montón de tiempo, como literalmente así, pensando en ese insecto, pensando en ese mito y pensando en cómo, qué cosas pueden existir en internet que me ayuden a seguir pensando en toda esta ficción que a la larga cuestionaba precisamente esa brecha que existe y pues que yo decía como no existe, como esa brecha de ciencia y arte, de verdad y ficción también, como que yo decía eso puede estar mucho más cerca de lo que parece y pues esto es una prueba, pues yo creo que es una evidencia de eso. Y entonces, por ejemplo, esa entrevista del insecto fue como encontrar un modelo de inteligencia artificial, como de que uno le propone unas preguntas a una máquina y a través del algoritmo, pues del código, la máquina uno le está respondiendo cosas también desde un archivo, también desde una colección. Entonces, si yo le proponía a la máquina la palabra ciencia, ya cogía un archivo, no sé de dónde, para responderme un montón de fuentes, algunas de Latinoamérica, como otras de Estados Unidos ahí. Entonces también era preguntarle cómo, y esta especie no sé qué pasa con esto. Y la máquina me respondía, y a la final eso fue también una excusa como también para crear otra cosa con eso. Y había muchas frases que a mí me generaban como mucha inquietud y me sorprendían demasiado, que parecían como poemas del futuro, como de la inteligencia artificial, que yo podía también empezar a coger y así que yo creo como uno coge un insecto y lo empieza a montar, como coger un pedacito y no sé qué y dar forma como a este cuerpo que también existe pero también no existe, o sea, también es intangible pero también es tangible. Escuchándote se me ocurrió una palabra y también para pasar ya a una última pregunta, Rodrigo, y que conversemos un poco más, se me ocurrió la palabra como extrañamiento. Siento que hubo mucho de eso, no sé, también una pregunta abierta para ustedes, como sobre algo que quizás ya conocemos, entonces ya conozco cómo es la abeja, ya conozco cómo es este escarabajo, me toca extrañarme un poco ante eso para poder crear este híbrido, lo mismo ante la posibilidad de darle otro nombre, de crearle una historia tú misma con esa información que te ibas encontrando. Entonces no sé si pues eso hizo parte como de ese proceso y también para conectar con la pregunta para ti, Rodrigo, sobre para ti mismo como sobre tu propia especialidad con el orden Hymenoptera, pues qué es lo que sientes que pueden encontrar personas como Juliana dentro de esas colecciones, ¿no? Que podrían sorprenderlos o generarles ese extrañamiento. Ok, pues digamos que lo interesante de este orden es que tiene formas de vida muy variadas, ¿no? Y creo que un ejemplo cercano de lo que se puede llegar a hacer con el arte y las colecciones es tal vez el ejemplo de Eduardo, ¿no? Que él trabajó con abejas, ¿no? Entonces las abejas están dentro del orden Hymenoptera y pues listo, ahí ya tenemos un ejemplo. ¿Qué otras cosas podemos llegar a encontrar? La fascinación de poder romper ciertos mitos o de dejar a un lado ciertos miedos a través de el acercamiento a este grupo, ¿no? Muchas personas, incluyéndome, en algún momento le tuvimos miedo a lo que fueron las avispas o las abejas, pero a medida de que se acercaban más o nos acercamos más a entender, a conocer, ir a observar, este miedo pues se va dejando a un lado porque pues o se supera o se olvida gracias a la curiosidad y al deseo de entender cada vez más este grupo. El arte sin duda ofrece un acercamiento tal vez no tan, como algunas personas dirían, rígido como lo es la ciencia tal vez, sino que el arte permite como un poco más de amplitud para llevarlo a más público, ¿cierto? Entonces yo a ti te puedo decir cosas de las avispas, de las hormigas, de las abejas, que para ti o para muchas personas quizás sean un poco técnicas y muy rígidas y digan, no, pero pues este man ¿qué me está diciendo? Qué pereza. Pero desde una perspectiva artística, quizá llame la atención a otro gran sector de la población. Entonces, pues sin duda me parece que es importante que el arte y la ciencia estén de la mano casi que siempre, porque, pues sí, como dije anteriormente, son dos perspectivas diferentes de la misma realidad.
que asimismo pueden llevar la realidad a muchas personas. Bueno, eso es toda una pregunta, ¿no? Como esta idea de que la ciencia, digamos, está más rígida o está como menos como a la disponibilidad de un público más general y pues que el arte es más abierto en ese sentido. Yo creo que ahí hay muchas cosas que conversar, quizás desmentir incluso y crear desde ahí. Y pues me gustaría preguntarles a ustedes también qué opinan desde lo que nos está pues, proponiendo Rodrigo. Yo entiendo lo que dice Rodrigo en términos de ser muy rígido, ¿no? La ciencia, pero yo creo que es simplemente una mirada muy parcial de lo que realmente hace un científico, ¿no? Los métodos de la ciencia son claros y la ciencia funciona, los aviones vuelan y uno dice, sí, las vacunas funcionan, es por esos métodos que podemos revisar. Pero cuando uno mira en el origen, en el centro de lo que hacen los científicos, en últimas, no es muy diferente, yo pienso, de lo que haría un artista en términos de curiosidad, inspiración, sorpresa y pregunta, sobre todo, ¿no? Siempre uno está preguntando. Yo creo que nosotros estamos preguntándole a la realidad desde nuestra experiencia como científicos y los artistas están preguntándole a esa realidad desde su experiencia como artistas. Pero en últimas es eso, somos muy parecidos, Angélica lo mencionaba hace un rato, en que tenemos más cosas en común que cosas diferentes. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, es tal vez una mala percepción de lo que hacemos los científicos o de lo que hacen los artistas, porque en últimas, si uno le pregunta a 10 científicos, 9 van a ser tremendamente creativos y tienen una vena, lo que llamo una vena artística por ahí a punto de explotar, pero están canalizando todo eso a través de unas metodologías muy particulares, ¿no? Y quizás el público espera eso, no sé, eso es también un imaginario muy amplio y difundido, en donde se espera que los científicos funcionen así. De hecho, cuando compartí algunas de las imágenes de estos híbridos con algunos conocidos, uno de estos conocidos me dijo, acabo de buscar el nombre de este bicho y no lo encuentro, ¿cómo así? ¿No? O sea, si tú como científico me estás contando que esto existe, debe existir y no hay espacio como para esa sorpresa. Entonces fue muy interesante también ver cuáles son los límites de la realidad, cuál es el juego de la interpretación con respecto a la evidencia, que es un poco lo que estaba diciendo Juliana. Entonces fue muy bonito y sí, yo creo que hay cosas que son más fluidas, ¿no? No son tan rígidas, sino mucho más fluidas entre disciplinas. Sí, yo creería que es el lugar común y que el lugar común es un espacio de protocolario de relación. Entonces, tenemos identificados claramente cuál es el espacio y el lugar común del arte y cuál es el espacio y el lugar común de la ciencia, pero terminan siendo ocultamientos de muchas fuerzas que se cruzan tanto en el ejercicio y la práctica artística como en el ejercicio y la práctica de la ciencia. Estoy de acuerdo, tenemos muchísimas más resonancias que abismos que nos separan. Además, porque estamos buscando dar respuestas, siempre proponiendo nuevas preguntas. Entonces ahí creo que compartimos ejercicio vital. Claro, y este proyecto de Juliana y otros proyectos como los que tú nos estabas mencionando, pues son la muestra justamente de que sí funciona, ¿no? Sí funciona y sí se establecen esos diálogos, sí hay interés de parte de las personas que están vinculadas a la ciencia por lo que el arte puede hacer y de vuelta también. Y se diluyen esas fronteras al final, ¿no? Eso es un poco lo que sucede. Y no sé si quieren hablar un poco ya para ir cerrando como de esos otros proyectos. Sé que Juliana tiene otro que no ha salido como pues a la luz todavía, no ha terminado como de salir, pero está allí, que es sobre un cóndor. Sé que hay otros proyectos como el de Museo, olvidé el nombre, Museo Legumbre, ajá, para proponerles hablar un poco sobre eso, y sé que también hay preguntas aquí en el público para ustedes, entonces podemos, digamos, cerrar con esa conversación un poquitico sobre todo. Entonces, si quieren empezar por la pregunta. Buenos días, realmente pues un gusto conocer este proyecto tan maravilloso que vienen desarrollando en conjunto como un híbrido, pero sí me quedan bastantes dudas en términos del proceso, ya que desconozco las dos áreas de trabajo.
¿Cómo se hace el tratamiento a las especies? ¿El híbrido lo hacen desde lo visual o realmente manipulan las especies? Rodrigo, tú comentabas, bueno, yo le entregué la especie y ella se encargó de hacer un poco el resto en términos de diseño, dibujo, pero ¿tienen la posibilidad de manipularlo o es solo visual? Esa es como mi duda. Sí, como te comentaba, ahí en el laboratorio hay un material que es material más o menos, sí, de docencia, y es un material que está disponible, digamos, para llevar a un nivel de manipulación un poco más allá de del material que está en colecciones. Entonces, lo que hicimos nosotros sí fue la manipulación literal de estos individuos. Entonces teníamos el cuerpo de la avispa, el cuerpo del escarabajo, y cuerpos de otros insectos que fueron usados en el taller. Y sí, la manipulación sí fue con silicona, me parece, fue que hicimos la hibridación. Entonces sí, cogíamos los insectos y las partes que nos interesaban y las uníamos con silicona. Para crearlo desde la materialidad y luego llevarlo como a toda esta descripción, desde el texto y lo sonoro. El híbrido. Como una parte directa y así con el cuerpo y con la mano y con las pinzas. Y también una parte como por así decirlo abstracta, no sé, metafórica también, pero con el cuerpo ahí, como que todo el tiempo siempre estuvo presente el cuerpo, siempre era mucho más impactante ver el híbrido y entonces de ahí coger un montón de cosas. Como que yo también me di cuenta de eso del proceso, que a la gente como que también dijo yo quiero hacer algo creativo con esto, siempre le impactaba más tener el cuerpo vivo como la escultura, digamos, el organismo. Más allá del relato que uno le pudiera dar, pero entonces también era esa pregunta de entonces el relato cómo puede también configurar a este cuerpo que está acá presencialmente, entonces pues también eran todas esas cosas, pero sí se dieron ambas intervenciones, directas e indirectas. Gracias, muchas gracias por la charla, muy bonita. Quería preguntarles si en estas experiencias que han tenido se han puesto en los zapatos del otro, o sea, tú desde la biología te has puesto en los zapatos desde las artes visuales como para tratar de entender con otro lente lo que estudias y lo mismo Juliana, quería preguntarte si tuviste esa experiencia. Bueno, sí, ciertamente sí trato como de siempre poner otra perspectiva ante lo que hago, porque me parece importante no tener una sola opinión con respecto a algo, no solo un punto de vista. Y si bien el híbrido que yo realicé sí fue muy, digamos, como muy técnico, sí traté como de llevar un poquito más allá la imaginación y crear algo que pudiese tal vez ser útil para lo que quería hacer Juliana. Y pues sí me pareció que sí fue un buen híbrido. Sí, digamos, yo nunca pues había cogido partes de insectos y he cogido a hacer uno nuevo, porque pues nosotros hicimos el taller, pero también lo hicimos, o sea, con Vanessa dijimos, bueno, de hecho hicimos una hembra y un macho entre las dos, y con partes como de escarabajos y también como de, no me acuerdo qué otros insectos habían ahí, pero era como coger el pedazo y todo, pero también pensándolo. Sí, era una cosa así como de eso, sí. Y no, y pues eso también pues fue muy bonito, o sea, yo creo que todo el proceso fue muy emocionante, también a veces era abrumador, porque yo creo que en lo que más nos parecemos todos es como también las preguntas que tenemos. Por ejemplo, hoy estoy pensando mucho en un taller que ustedes dieron sobre el dolor en los insectos y pues todos tenemos esas preguntas o todos también le ponemos un montón de adjetivos, también como que decimos, ay, pobrecito el animal o lo que sea, como que también o sea, más allá de decir esas cosas, pues preguntarnos realmente como, bueno, y por ejemplo, una vez que yo estaba en el semillero les decía como, y no hay como insectos que sean como crueles, como bueno, ese concepto entonces no existe dentro de esto, pero también sí se pueden identificar comportamientos que tienden a que el humano piense que puede ser crueldad y cosas así. Entonces como que todas esas cosas también yo decía, a la final todos estamos pensando cosas así, pues muy parecidas, pero abordándolo
desde distintos puntos, así como dice Rodrigo, desde puntos muy detallados. Siento que también todos en el semillero tienen mucho conocimiento y como que hablan desde el detalle. Y Vanessa y yo, por ejemplo, llegábamos con preguntas muy generales como sin saber tampoco qué hacer, pero también abordándolas desde otros lados. Entonces, creo que ahí tocaba como ponernos en el zapato del otro y decir como, bueno, y si fuéramos a hacer esto, no sé qué. Y pues también ellos como nosotros proponiendo y ellos como, bueno, estamos dispuestos a ver a qué vamos a hacer, y también todo pues desde lo fraternal, diría yo también. ¿Tienen algo también como para responder, como desde su mirada a esa pregunta, de lo que vieron en esos procesos? Yo creo que fue muy interesante, especialmente el taller que organizaron Julián y Vanessa de los híbridos, porque una cosa es poder asistir a una exposición, ¿no? Vamos a la Facultad de Artes, vamos al espacio de exhibición y uno como científico dice, no sé, tengo esta sensación, esta interpretación, pero no participé en ella. Mientras que en el caso del taller, los estudiantes de biología tuvieron la oportunidad de, al menos en ese espacio, de jugar a crear algo, de preguntarse cosas, de por qué hace lo que hace, desde otra manera en términos de las herramientas de lo que se hace normalmente en ciencia. Y me atrevo a extenderlo a lo que hace Juliana. Cuando yo invité a Juliana a decir, bueno, pues tú estás siempre, digamos, rotando aquí, como volando por encima del semillero, haz parte del semillero. Y aunque ella me decía, bueno, hay cosas que no entiendo por qué se hacen y cómo se hacen, hay también una oportunidad de parte de Juliana para experimentar un poco los mismos procesos de los estudiantes de biología. Entonces, contestando la pregunta, yo creo que, si no completamente, sí hay un intento de estar en los zapatos del otro. Y eso genera muchas más cosas, o sea, no es 1 más 1, sino que es una propiedad que sale de estas interacciones muy interesante. Ya las preguntas no van a ser las mismas, las visiones no van a ser las mismas, y es enriquecedora para un lado y para el otro. Yo sumaría un último elemento, y es algo en lo que han insistido mucho, y es el semillero como espacio de encuentro también y de saberes. Los semilleros como grupos de personas que tienen inquietudes similares, así provengan de disciplinas y de lugares de conocimiento diferente. Ahí creo que más que ponerse en el zapato del otro es tratar de habitar el mismo espacio y poner al servicio de ese espacio y de esa indagación la experiencia que se ha podido construir y almacenar, y también poner en duda desde donde se acerca a uno. Creo que desde pesquisa, desde la Oficina de la Creación, desde la Vicerrectoría de Investigación, pues los semilleros también son un espacio en el cual podemos cruzarnos y podemos seguir aprendiendo, así sean específicos y así a veces nos sintamos tan lejos, por ejemplo en el lenguaje y en la terminología, que a veces yo estuve por ahí en algunas visitas que tuvo el de entomología con el de dibujo, y es riquísimo porque entramos también en un ejercicio de traducción y ahí nos vamos entendiendo y generamos también lenguajes comunes. Sí, bueno, ya que mencionaron eso, y entonces cerrar con un poco de contarnos de esos otros proyectos. Sé que Juliana, quizás nos puedes contar un poquitico sobre el de El Cóndor, y también por este lado como el proyecto de Museo Legumbre. Así que como para recomendar. Pues el Museo también. Legumbre lo conoce Juliana Entonces, y esa cabeza también. ambos. Yo también puedo participar. Museo Legumbre allí. sí está disponible también para que Sí, se conozcan en la web. Museo ¿cierto? Museo Legumbre fue pues el proyecto de tesis de Vanessa, que también partió pues de este mismo taller, pues no solamente de esto, porque pues Vanessa también tenía toda una investigación desde otros lados, pero pues el taller fue también una cosa importante dentro del proceso. Hay un recorrido virtual que está en línea de este libro, porque al final era como un museo virtual, también era como un libro digital interactivo. Ese proyecto, pues nosotros también pensábamos como, y pues yo también, como pues no solo los insectos, sino pues que otras especies también a mí me estaban como inquietando en ese momento también, desde las mismas preguntas y eso. Y específicamente lo del cóndor es muy chistoso, porque lo del cóndor me llamó la atención por una imagen de ver el cóndor como estaba ahí conservado en ese momento. Y entonces era como en un periódico, y yo decía cómo se puede desenvolver esta especie e investigar esta especie.
También eso fue muy al inicio de las prácticas, de hecho, que yo partí también desde el concepto de como de violencia, como de lo físico, de la transgresión. Y entonces ahí fue cuando yo empecé a investigar sobre los comportamientos extraños que tienen algunas especies o como que se le pueden poner algunos adjetivos que pues realmente no se sabe, hay mitos, hay comprobaciones científicas también, o sea, como hay de todo ahí. Y específicamente con el cóndor fue también hacer un proceso más desde la ilustración, que todavía pues no he terminado, pero eso es desenvolver literalmente como el cóndor, y la traducción a lo gráfico era como desenvolver un plegable, como desenvolver a la especie y encontrar ese mito también de ese comportamiento desde todas esas investigaciones. Entonces ese es como otro proyecto que también siento que es otro experimento, otra de las pruebas que se dieron en las prácticas. Y así como el proyecto de Vanessa, que ya es una cosa mucho más abordada desde la taxidermia, pero ella hablaba como de una taxidermia artística, entonces partía de la investigación desde la taxidermia, desde la ciencia, también desde el oficio en su familia, y luego entonces ella cómo podía entrar, pero también hacerla y también proponer pues otras preguntas y otras formas de abordar eso, un museo, como también un poco desde el terror, desde la concepción que se tiene en el arte, en la literatura, como de todas estas imágenes y cómo se pueden relacionar también con otros artistas y todo esto. Por ejemplo, el de Eduardo, pues ya me acuerdo que fue una acción y también cosas ya desde el material, como de la intervención en Isabela y todo eso que siempre ha estado muy presente, que me parece interesante. Es reduccionista lo que voy a decir, pero creo que cada una de estas singularidades sensibles que llegaron a las colecciones biológicas se dejó atravesar por diferentes cosas. Me acuerdo en nuestras primeras conversaciones, yo soy dibujante, y hablábamos del valor del dibujo versus la importancia de la fotografía y la verdad y la ficción, Dimitri y yo. Y Dimitri me decía, es que el dibujo es más veraz. Y entonces, ¿cómo así que el dibujo puede ser más veraz que la fotografía? Ahí ya hay un espacio de discusión maravilloso. Creo que todos los que pasaron por las colecciones, dando además cuenta de su formación como artista, llegan a producir dibujo como medio e imagen final, pero también a servirse del dibujo como todo este proceso de pensamiento y de traza de una búsqueda. Vanessa en especial se cuestiona además el sistema del coleccionar, del clasificar, cómo cada clasificación circunscribe a un animal, y por eso es que empieza a hacer estos híbridos y estos animales absurdos y un poco espeluznantes también, ¿no? Porque Vanessa, pues uno creería que en las colecciones biológicas aparecen las mariposas, que son preciosas, las aves, que son maravillosas, pero pues Vanessa tenía paloma y rata, ¿no? Que son animales que nos chocan a veces en nuestro ecosistema diario, hábitat diario. Isabela Izquierdo tuvo una reflexión maravillosa desde los hongos y desde los microorganismos a partir de un elemento gráfico, cómo la gráfica se vuelve orgánica solamente reconociendo la posibilidad de la reproducción de la vida. Sí, creo que Juliana, pues ya lo hemos expuesto también ampliamente. Creo que cada uno de ellos evidencia las múltiples posibilidades de relación y de construcción de relato interpretativo de un material que está dispuesto para todos aquellos que quieran acceder a él también, porque eso es otro condicionante de las colecciones. Bueno, muchísimas gracias por haber también enriquecido este espacio con esas otras experiencias. Seguramente algunas podremos ir a verlas, ya nos van a hacer la recomendación también como para encontrarlas. Quiero agradecerles por estar en este espacio, en este evento de la ciencia al arte, de la Franja Pesquisa, en la Biblioteca General, además como volviendo a estos espacios, habitando el Bibliocafé para conversar sobre la ciencia y el arte. Agradecer también al público que estuvo, que conectó con este tema de la ciencia al arte, y espero que se queden llenos de preguntas y de otras curiosidades sobre lo que se puede encontrar aquí. Quisiera recomendarles en primer lugar pues ir a conocer el proyecto de Juliana, que se encuentra efectivamente disponible en internet, que tiene además esta otra parte a través del código QR, que es como el mapa sobre la investigación. Toda esta información la van a encontrar en la página web de las bibliotecas. También vamos a encontrar información sobre el proyecto de Vanessa, ¿cierto?
de Vanessa González Acuña, exactamente. Quiero recomendarles también seguir al Semillero. El Semillero hace algunos eventos, tiene una página web, lo pueden seguir en redes, no sé, Dimitri y también Juliana, creo, puedes contarnos un poquitico sobre eso. Pues el Semillero se expandió, ahora tiene redes sociales y todo. Y sí, han pasado varios eventos muy interesantes. Tenemos un Twitter y un Instagram. Y también pues los eventos que se dan dentro de la institución y fuera de la institución. ¿Cómo los y encuentran en todo. Instagram? Creo que es Entomo PUJ. En ¿cierto? Tomo PUJ. Entomo PUJ. Y en Twitter es Entomo PUJ. En Instagram también. En Creo que Instagram sí, también. creo que es igual. Sí. Y ¿Te la acuerdas? página web también que se encuentra en Google Sites aparece como Semillero Laboratorio de Entomología. Si no estoy mal, allí pueden encontrar toda la información, quiénes son los integrantes, proyectos, eventos que hacen también el Semillero, entonces muy recomendado para que lo sigan. Y por supuesto, pues a la revista Pesquisa, que finalmente es por donde iniciamos, porque gracias a estos dos artículos que mencionamos, el de Pequeños Huéspedes y también el de Morfologías Dispares, pues es que podemos conocer un poco más de estas colecciones que, como bien decía esta Angélica, pues no están completamente abiertas al público general, pero hay formas a través del arte y también a través de estos artículos en las que podemos pues encontrarnos un poco más con esas colecciones de la Universidad Javeriana que son tan ricas. Entonces les recomiendo seguirlos, los encuentran en Facebook como Pesquisa Javeriana o javeriana.edu.co/pesquisa. Y también les recomiendo pues seguir al Plan de Lectura Javeriano, que es un aliado en este evento, lo pueden seguir en redes como Bibliotecas PUJ. Muchísimas gracias por hacer parte de esto. Vamos a continuar encontrándonos en estos espacios para seguir hablando sobre la ciencia, sobre el arte y otros temas de interés pues para nosotros como javerianos y para público general. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.